Pues muy buenas tardes, Daniel, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarme. Como te decía antes, fuera de cámaras, encantadísimo de que estés aquí. Hacía tiempo ya que no grababa en digital, pero como te comentaba, siempre que tengo la oportunidad de pues, grabar con alguien que me interesa mucho de verdad, eh, pues si hace falta que sea en virtual por mí, no hay ningún problema. Ya te digo, encantado de que estés aquí. Y para empezar un poco, quien no te conozca, por si hay alguien que vive en una cueva o vive en algún lugar apartado, la pregunta que le hacemos a todos los invitados: ¿quién es Daniel Lacalle? Bueno, Daniel Lacalle nació en Madrid en 1967. Soy economista, doctor en economía y máster en investigación económica, titulado en análisis financiero internacional y además soy gestor de fondos, economista jefe en Tresis, tengo mi propia empresa, autor de libros y bueno, pues cualquier cosa, siempre digo que es más fácil encontrarme que evitarme, o sea que cualquier persona que me busque en Google pues es fácil de encontrar. Qué bueno. Antes de empezar un poco con la chicha del podcast, quería preguntarte cómo empezó tu camino en el tema de la economía hasta llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó mucho el tema de la economía desde el punto de vista de la empresa, ¿sabes? O sea, lo que es, me interesaba muchísimo cuando yo era un adolescente, pues a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, pero me gustaba muchísimo la parte de la industria, cómo se conformaba el presupuesto de una película, cuando perdían dinero las películas, cuando ganaban, lo mismo con los discos, y todo aquello, ¿no? Y me interesaba mucho el tema de la empresa porque yo viví pues el boom de lo que eran las empresas españolas creciendo, internacionalizándose, etcétera, procesos de fusiones, de adquisiciones, una época maravillosa. Entonces, pues yo empecé por eso, porque me interesaba desde el punto de vista personal mucho, ¿no? Entonces yo hice empresariales, ¿de acuerdo? Ciencias económicas y empresariales, y luego yo pues empecé directamente en una empresa petrolera en la parte de financiación internacional y a partir de ahí me entró el gusanillo de los mercados, ¿no? Eh, el conocer a inversores, conocer fondos de inversión, bancos de inversión, todo lo que es el mundo del trading, etcétera, fue maravilloso, ¿no? Qué guay. Y eso es básicamente pues lo que digamos que yo diría mis inicios, ¿no? Un poco primero me interesaba el tema de la empresa y después el tema de los mercados. Muy buenas tardes, familia. Solamente te interrumpo 15 segundos para recordarte que la mejor forma de apoyar a la experiencia podcast es suscribirse al canal, comentar qué te ha parecido, darle like y, sobre todo, disfrutarlo. Así que no te interrumpo más, disfruta del capítulo. Qué bueno. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, si se puede resumir en pocas palabras, el mundo de la empresa y la economía cuando tú empezaste a ahora mismo? Ah, bueno, el Pleistoceno. Yo cuando empecé el Pleistoceno, tú piensas que yo empecé en el mundo de la empresa y de los mercados cuando no existía el Excel. ¿M? Cuando yo estaba a cargo de África y Oriente Medio, tenía el privilegio de tener teléfono móvil. El teléfono móvil era como una especie Un cacharro gigante, ¿no? de ladrillo así de grande y la batería iba en una maletita, ¿no? El teléfono aquel no funcionaba nunca, además, porque en las películas de los años 80 que veías aquellos brokers con los teléfonos, pues funcionaba muy poco, ¿no? Entonces el Pleistoceno absoluto. Yo cuando empecé teníamos una sala de trading en la que cada pantalla daba un precio, ¿sabes? Tú ahora tienes delante de tu ordenador, tú entras en Bloomberg, Claro. tienes, vamos, un universo que estaba completamente fuera. Y por supuesto, pues fíjate, desde la empresa donde yo estaba, en Repsol, se hizo la primera emisión de papel comercial de España, la primera emisión de bonos en moneda extranjera de una empresa del IBEX, un montón de cosas, ¿no? O sea, estábamos en el Pleistoceno absoluto porque además de estar, obviamente,
año 90, 91, año 91, perdona, en España, es que estábamos en España, ¿sabes? Claro. Estábamos en España cuando era todo, pues muchísimo, obviamente muy anticuado comparado con lo que cuando a la gente le parece, piensa en cosas anticuadas, yo siempre le digo, ve un poco más para atrás, ¿no? Porque no nos damos cuenta de la revolución tecnológica que hemos vivido, ¿sabes? Pero encima en un mundo en el que cada poquitos años está cambiando todo, o sea, que Bueno, no tiene nada que ver. cada poquitas semanas, ¿no? Entonces, todo eso, obviamente, la tecnología ha sido un factor absolutamente espectacular, pero claro, yo he vivido toda esa revolución tecnológica desde la época en la que teníamos que agregar manualmente los datos una de las cosas que hacíamos era que los datos bursátiles los apuntábamos después en una hoja de Lotus, ¿de acuerdo? O sea, yo ya te digo, mejor no sigo hablando porque me deprimo, pero efectivamente ya hemos vivido pues esa revolución tecnológica de una manera espectacular, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que mi primer puesto de trabajo lo hace este teléfono, ¿sabes? Eso no Claro. significa que yo no tenga trabajo, por supuesto, ni muchísimo menos que eso no sea una ventaja para todo el mundo y que haya mucho más empleo precisamente en este sector, ¿no? Claro, al final lo que tú comentas también parece una tontería, pero el móvil es lo que te conecta con todo lo demás, tanto Claro, trabajos, gente, redes claro. sociales. Claro, muchas veces, además, yo veo a mis hijos o veo a amigos bueno, pues que están conectados con amigos de la infancia, con gente de su colegio, de la universidad. Pues claro, pues nosotros, la mayoría, o yo por lo menos, desde luego, en contacto con gente de la universidad, pues con literalmente, dos personas, ¿no? Porque la tecnología te ayuda mucho a Claro, conectarte y en aquella época pues no teníamos ese nivel tecnológico, ¿no? claro. Voy a empezar ya preguntándote por una pregunta que no te voy a cortar, o sea, porque creo que tiene mucha chicha, pero quiero que me expliques o me des tu opinión de cómo ves España hoy en día, ya sea a nivel económico, político, social. ¿Cómo ves la situación actual de España? Pues yo veo a España como un país que ha perdido la ilusión de tener un proyecto a largo plazo, ¿sabes? Yo veo a España en general como un país en el que estamos como deprimidos porque yo he vivido la España de poner al país en el mapa, ¿sabes? En el que todo el mundo estaba ilusionado por entrar en el mapa, en el mundo, ¿no? Porque la gente supiera que era España, por entrar en la Comunidad Económica Europea, por entrar en el euro, la cantidad de esfuerzos de un país, ¿sabes? Todo el mundo con un proyecto, ¿verdad? Y ahora lo que veo no es un proyecto, sino como una resignación a un futuro que digamos, no lo hemos subcontratado, pero que digamos que no tenemos un proyecto de país de largo plazo. Los separatismos pues se han convertido en, no, ni siquiera ya en identitarios, sino en clientelares. Por lo tanto, pues, porque yo recuerdo, por ejemplo, pues que vivía en un país con muchísima diversidad, pero que todo el mundo, que tenían proyectos de futuro. Pero ahora ya es una cuestión clientelar, no es una cuestión de proyecto, ¿sabes? Entonces, Claro. pues como un país, yo le veo económica y socialmente como un país, digamos que resignado, resignado a que la política vaya completamente separada de la realidad de los ciudadanos, que los gobernantes no tienen como interés el bienestar de los ciudadanos y el proyecto y el crecimiento económico de verdad del país, ¿no? Yo recuerdo cuando creo que fue Carlos Solchaga que decía: yo quiero que este país sea un país en el que sea el más fácil de hacerse rico del mundo. Y era una persona socialista, ¿sabes? Mm. Es una persona socialista, un gran patriota y un gran político, pero lo que me refiero es a ese objetivo de progresar, no de
acomodarse a un mínimo común denominador de estancamiento secular, ¿no? Claro, me gusta lo que comentas porque creo que se ha pasado como de, ahora tú me corriges si me equivoco, pero como de ser un país que puede ser una potencia o que todo el mundo quería ser una potencia a directamente casi eliminar esa palabra de potencia, Sí, o sea, no querer ni buscar esa motivación de querer ser más, querer ser mejor, sí, y simplemente me ha gustado mucho una palabra que has dicho que es acomodamiento, porque sí. creo que es no sé si exagero, pero el gran cáncer que puede tener cualquier, digamos, cualquier cosa, en este caso el país, ¿no? Que puede Sí, acomodarlo. sí, el esfuerzo que han hecho generaciones en este país por sacar al país adelante, ¿no? Un país que era pobre de miseria, ¿eh? Cuando yo era pequeño y vivíamos en Inglaterra y veníamos a España, yo era un shock y era un chaval, ¿entiendes? Un shock, ¿eh? De miseria, un país de pobreza de verdad, ¿no? Y hemos conseguido muchas cosas, pero me da la sensación como que entre el 2004 y el 2006, ¿m? Como que hay como una especie de resignación a que nuestro futuro está subcontratado. Está subcontratado a una Unión Europea que ha dejado de ser un motor de crecimiento. ¿Mm? Y por lo tanto, lo que escuchamos en economía constantemente te pasará a ti. No sé, ¿con quién nos estamos comparando siempre? Con países que están en estancamiento. Dicen, no, es que nosotros estamos, crecemos más que la media de la Unión Europea. Digo, bueno, eso como decir que suspendemos menos que el más cenutrio de la clase, ¿entiendes? Entonces, Claro. yo me acuerdo cuando éramos unos chavales, y viajábamos al extranjero y decíamos en algún momento España va a ser como Estados Unidos, como Reino Unido, como Luxemburgo, donde fueras. Yo me acuerdo de Mm. viajar a Asia, a Corea del Sur y decir, ¡guau! Esto, como estos vamos a ser nosotros, ¿no? Y ahora parece como que no merece la pena, no merece la pena, no merece la pena, total, nos lo va a quitar la mitad el Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí falta un proyecto de país. Por eso yo creo que siempre que hablo con los políticos que me escuchan, que son exactamente dos, ¿vale? ¿Eh? Pues un chiste, siempre les digo que lo que le falta a España es un proyecto de país, es decir, Felipe González, Aznar, Suárez, Calvo Sotelo, el que nunca se habla pero que hizo un trabajo estupendo, tenían un objetivo, ¿no? Para el país, ¿eh? Que puedes criticar algunas cosas u otras, pero el objetivo de que la próxima generación va a ser mejor que la nuestra y vamos a darles las herramientas para hacerlo, ha existido más o menos hasta 2004. Yo lo pongo en el 2003-2004. Claro. ¿Crees que ha sido un fallo o un cambio más político, económico, social? Todo. Yo creo que todo, porque todo confluye, ¿no? Todo Claro, confluye. Es decir, cuando el ciudadano se acostumbra a escuchar que las cosas las tiene que decidir la Unión Europea, cuando el ciudadano se acostumbra a que el gobernante tiene como objetivo perpetuarse en el gobierno y llegar a acuerdos con los que jamás antes se llegaba a un acuerdo, ¿sabes? Pues yo nunca he sido socialista, nunca he votado al Partido Socialista, pero yo recuerdo a Felipe González y yo recuerdo a personas que, digamos, tenían una serie de elementos, de valores, principios y de factores que les unían a los que pensábamos lo contrario que ellos. Ahora vivimos en eso que se llama la polarización. En realidad no es la totalmente. polarización, es la censura y el veto del contrario, que es mucho peor. Y eso sí, efectivamente lleva a la autocensura y a un nivel de, bueno, pues frustración, que es además entendible, porque claro, yo he vivido la época en la que una persona que trabajaba y le dedicaba su tiempo a su trabajo y se arriesgaba, no te voy a decir que te tuviese garantizado que le fuera bien, pero mal no le iba a ir. ¿Sabes lo que te quiero Claro, decir? O sea, claro. una persona que trabajaba duro en España sabía que le iba a ir
relativamente bien. No, eso no significa que fuera a tener éxito, no significa que fuera a montar una empresa y fuera a tener, esa empresa fuera a ser maravillosa, pero sí que digamos que había un objetivo en el que todo el mundo trabajaba para el bien individual, que es el bien colectivo. Claro. De hecho, es que hoy en día se puede casi hasta fomentar, o por lo menos escuchas en mucha gente que no vale la pena ni trabajar, porque te Claro, puedes seguir viviendo sin trabajar, porque a lo claro. mejor ganas, típica frase que se escucha, ¿no? Es que es para ganar 100 euros más que sin trabajar, pues para eso no trabajo. ¿Ves? Piénsalo por un momento. Si a mí me llegan a decir cuando yo tenía 23 años, es que, ponle el equivalente en pesetas, ¿no? Es que, total, por 10.000 pesetas más, ¿sabes? Pues mejor no trabajo. Pues vamos, no solamente mi padre, ¿no? Sino mi Se padre, mi organiza. madre, mi familia, mis amigos. Es que hace mucho el entorno social. Mis Claro. amigos, todo el mundo me dice, pero tú eres imbécil. O sea, tú eres idiota. Tú tienes lo que tienes ahora que hacer es precisamente mejorar y fortalecerte por una cuestión de supervivencia, ¿no? Y de fortalecimiento personal, no solamente económico. Mucha gente dice, total, por 100 euros más, ¿qué más da? Yo no sé la gente lo que gasta, pero mis 100 euros me dan bastante, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? Pero fuera de eso, digo, bueno, pero dices, mucha gente piensa que está trabajando para vivir, cuando lo que tú estás trabajando es para mantener tu cabeza funcionando, para tener unas relaciones sociales en las que aprendes de personas, incluso de aquellas personas en el trabajo con las que aparentemente te llevas mal o tienes un conflicto. O sea, todo lo que estás haciendo es crecer, ¿sabes? En el momento en el que decides que no merece la pena, estás decreciendo, no te estás quedando donde estás, esto es lo importante, sino que estás decreciendo. Claro. Al final te está comiendo también el tiempo Claro, y lo estás perdiendo completamente. claro, efectivamente. ¿Cuándo disfrutas del ocio? Cuando tienes un ocio limitado y haces un plan, te diviertes, tal cual. Cuando tienes, imagínate, pues esta gente que me decía el otro día uno, no, es que yo salgo de trabajar todos los días a las 3 y entonces no hago nada todo el día a partir de las 3. Te lo juro que me lo dijo un señor en Badajoz, un señor, no, un chaval. Y le digo, pues, ¿y qué haces? Y me decía, pues bastante aburrido, claro. ¿Cómo no te vas a aburrir? Seguro. ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces, yo siempre he valorado muchísimo la, el factor de crecimiento personal y de madurez y social, que es el trabajar y el trabajar en entornos competitivos. Claro. Me viene muy bien esto porque creo que hace poco comentaste que poco a poco se están cargando, si no me equivoco, la clase media en España, o por lo menos Mm, la clase media está suponiendo un peligro. Eh, a colación de esto que hablamos, ¿no? De, pues, por 100 euros no trabajo tal. ¿Crees que también está afectando eso? ¿Que se está haciendo más brecha, digamos, entre claro. las partes altas y las partes bajas? Claro, claro, la destrucción de la clase media no es una casualidad, es una política, ¿no? La clase media es crítica, la clase media es incómoda, la clase media tiene libertad económica y empieza a exigir mejores bienes y servicios por sus impuestos, etcétera. Por lo tanto, para el gobernante más intervencionista, el objetivo de destruir la clase media es un objetivo clarísimo, que es el de crear clientes dependientes rehenes. Mucha gente no entiende por qué puede haber gobernantes que tengan como objetivo que la gente sea más pobre, ¿sabes? Claro, Porque dices, ¿por qué si yo le voy a elegir dentro de 4 años? Número uno, ese gobernante, aunque pierda las elecciones, probablemente se mantenga en la red clientelar ya creada previamente por ese mismo entorno intervencionista. Y número dos, cuantos más clientes dependientes rehenes, más personas que en vez de ser ciudadanos libres y críticos, son súbditos. Son súbditos. Fíjate hasta qué punto se habla de una manera feudal por parte de los gobernantes. El otro día decía el presidente de España, Pedro Sánchez, decía, yo no voy a entregar el poder. ¿Entiendes?
Claro. No hablaba de yo no voy a perder las elecciones o voy a luchar por ganar las elecciones. Decía, yo no voy a entregar el poder como un señor feudal al que le tienes que perdonar, le tienes que perdonar sus corruptelas a cambio de una supuesta bondad paternalista y condescendiente. Y esto es una política porque si lo piensas, los, los gobernantes de España de ese periodo en el que había un proyecto de país, eran gobernantes que tenían muchísimo menos poder que el que tiene hoy un presidente del gobierno. Un presidente del gobierno en España en el año 2025 tiene un poder absolutamente desproporcionado para lo que debería ser una democracia liberal, tanto desde el boletín oficial del Estado como desde el presupuesto, etcétera. Tú miras los presupuestos y la capacidad de acción que tenía hasta un dictador, pero ya vamos a hablar, a ceñirnos a la democracia, los presidentes de la UCD o los presidentes el presidente del PSOE, etcétera, o del PP, y dices, pero si estos señores eran unos señores que no tenían ese nivel de poder y por lo tanto no tenían ese incentivo perverso de destruir la clase media. De hecho, tenían como incentivo que se crease una clase media que estuviese contenta con ellos, incluida la dictadura. O sea, ministros como, pues fíjate, Girón de Velasco, etcétera, etcétera, todos esos tenían como objetivo que en España hubiese más gente con casas, más gente con un coche, etcétera, etcétera, para que no se metiesen en política. Claro. ¿De acuerdo? Ahora pasa lo contrario, ahora quieres gente pobre, eso no es ninguna justificación, por supuesto, de la dictadura ni de nada, pero es una evidencia que hemos pasado de unos políticos que tenían como interés que en España hubiese más clase media y más enriquecimiento a unos políticos que lo que ven es que se perpetúan en el poder cuanto más clientes dependientes rehenes hay. Claro, al final, cuanto más blindados están, es lo que tú dices, más rehenes, más dependientes tienen, menos Claro. les interesa salir de ahí, porque el poder lo tienen y para nada van a salir. De hecho, es que es lo que estamos viendo, que ya parece hasta surrealista, o sea, que cada día sale algo nuevo y seguimos con que no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente del gobierno. Claro. ¿Cuál crees que es el problema? ¿Es que no hay impunidad? O sea, ¿qué crees que está pasando ahora mismo para que con todos los casos de corrupción que están saliendo todo siga igual? Porque parece que no, pero Hombre, todo sigue igual. como siempre eso todo es muy complejo, ¿no? Pero pasan varias cosas. La primera es que, si lo piensas, cuando gobernaba el Partido Socialista con Felipe González, los que nos acordamos de aquella época, el Partido Socialista era un partido que tenía un montón de familias, se les llamaban familias, que era un partido muy plural, en el que el poder del secretario general era relativamente pequeño, ¿de acuerdo? Lo mismo en tantos otros partidos. Con Zapatero, el Partido Socialista se convierte en un partido personalista. Es un partido que es 100% la oficina de DIRCOM, de la Dirección de Comunicación del secretario general, el que sea, ¿no? Y dos, la identidad partido-gobierno es 100%. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno y el partido decían cosas diferentes. Es que yo he vivido esas cosas. El PSOE critica las medidas de Corcuera de no sé qué. ¿Sabes? El Partido Popular critica, no sé, esas cosas las he vivido yo. Entonces, primero, se convierte el partido en personalista. Segundo, el gobierno es una extensión del partido y es completamente personalista, convirtiéndose en un señorío feudal en el que los parlamentarios no tienen ningún tipo de independencia a la hora de votar.
Claro. Lo De hemos hecho, visto. votan todos lo que vota el número uno, ¿no? Claro, me decían, no, es que tenemos no sé cuántos votos. Pero ¿cómo no lo vas a tener? Si todo el mundo vota exactamente lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo también me acuerdo de épocas en las que se perdían votaciones por 3 votos del mismo partido, ¿sabes? Eso es una parte, ¿no? Otra parte muy importante es ese sistema clientelar. A medida que el presupuesto al que accede el gobierno es mayor, la capacidad de comprar adhesiones es mayor. O sea, estamos literalmente escuchando ahora a Esquerra Republicana decir, si no hay sentencia, nosotros no vamos a cambiar nuestro apoyo al gobierno. ¿Cómo? Que se lo digan al Partido Socialista de Cataluña de los finales de los 90, que se lo digan ¿entiendes? Me parece que hay que el poder, se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que el nivel de absolutismo en el poder que hay ahora mismo es muy elevado. Por lo tanto, cuando depende todo de de las líneas rojas personales que tenga ese líder. Claro, la gente no se puede creer en la España del año 2025 que Felipe González decidiese no pactar con Izquierda Unida y permitir que gobernase el que había tenido mayores votos. Eso no se le ocurre a nadie en el año 2025. Dirían, pero está loco, ¿no? ¿Sabes? Claro. Eso es, pero yo siempre digo que la democracia española y el sistema institucional español se creó de manera muy imperfecta. Es un gigantesco queso gruyère que se mantenía sólido por la combinación de los acuerdos entre los grandes partidos y los poderes, digamos, pues las instituciones independientes. Solamente ha hecho falta que llegase una persona, podría haber sido de cualquier partido, pero ha dado la casualidad, vaya casualidad, por otro lado, que era del PSOE, no es tan de casualidad, ha llegado, tenía que llegar una persona que dijese, no, yo no tengo por qué seguir absolutamente nada de lo que es lo que se ha hecho siempre. Yo puedo llevar a cabo el pacto de Tinel que firmó Zapatero hasta sus máximas consecuencias, que es que se pacta con todo el mundo cualquier cosa y a cualquier precio, excepto con el principal partido y el representante de la mitad, de más de la mitad de los votantes de España, ¿no? Claro. Me gusta porque creo que todo lo que dices va mucho al final con lo que yo creo que la mayoría de gente piensa en España, que todo se resume a querer mantener el poder. Claro. O sea, mantener el poder. Y me gusta que hayas comentado que antes no tenían tanto poder, porque claro, creo que pasaba justo lo contrario, ¿no? Es lo que tú dices, tenían una visión más por el pueblo, porque al final tú al no tener tanto poder, pues lo que quieres es tener contento al pueblo para poder seguir ahí. Y Pero porque ahora... querían, mira, yo he conocido a Felipe González, a José María Aznar, a Zapatero, a Mariano Rajoy y a Sánchez, y a Pedro Sánchez. Los he conocido a todos. Algunos menos, pero personalmente al menos una vez he coincidido con todos. Yo recuerdo perfectamente que el objetivo de Felipe González, el objetivo de Aznar, era dejar un legado, ¿de acuerdo? Dejar un legado de país, fuera poner a España en la Unión Europea, poner a España en la Comunidad Económica Europea, poner a España en la OTAN, ser un socio de pleno derecho, ¿sabes? Un objetivo Claro. de país. Tener, me acuerdo escuchar esto de, que en paz descanse, Miguel Boyer, que decía que tenía como objetivo tener 2 empresas entre las más grandes de Europa. ¿Sabes? Todo eso son objetivos de país que significa que va a haber más trabajo, que va a haber mejores trabajos, que va a haber mejores empleos, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de perpetuarte en el poder por perpetuarte en el poder implica que tú no estás preocupado por tu legado, tú estás preocupado por el poder. Es una gran diferencia. No es lo mismo estar en el poder para dejar ¿sabes?
Y no Claro, significa edulcorar las cosas, lo que hizo Felipe o lo que hizo Aznar o lo que hizo el otro. Se trata de, sí creo que hay una gran diferencia en el momento en el que el personalismo toma los partidos. El poder económico el poder económico que tiene el presidente del gobierno hoy en día, yo siempre le digo a la gente que el presidente del gobierno es una gran empresa. Si tú tomas el presidente del gobierno y el señor Bolaños, entre los dos tienen unos 400 y pico asesores, eso es una gran empresa. En España una gran empresa es una empresa con 250 empleados, ¿sabes? Y el presupuesto que tiene. Presidencia en España hoy tiene más presupuesto que lo que tenía la Comunidad de Madrid cuando gobernaba Leguina. Es que se dice pronto, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas hacen mucho, porque claro, cuando eres un gobernante con un presupuesto ajustado y que tiene que estar constantemente respondiendo a las demandas de la sociedad civil, tú tienes, tu propio trabajo te está obligando a ser, a hacer ese servicio público, para bien o para mal, incluso para aquellos que no te votan. ¿Tú crees que al señor Pedro Sánchez le importa un carajo lo que yo piense? No, no, para nada. para Para nada. nada. Lo que piensas tú, nada. ¿Por qué? Porque él no gobierna para más de la mitad del país. Me refiero más de la mitad de los votantes, ¿no? Claro. Sí, él. A ver, yo tengo que decir que a mí me parece, sinceramente, el político, seguramente actual, más inteligente que pueda Sí, haber, porque creo que está yendo directamente a lo que tiene que hacer, claro. como tiene que hacerlo y de forma precisa. No sé si será por los asesores que tiene alrededor, no sé si será por él. Yo creo que es más por él, por todo lo que podemos ver. Pero es lo que te digo, sabe tocar la tecla que necesita para seguir en el poder y seguir haciendo lo que tiene que hacer. Claramente, es que Pedro Sánchez, uno de los graves errores que comete el centro derecha y la derecha en España es infraestimar a Pedro Sánchez, como si fuese una persona incapaz o incompetente. Es una persona extremadamente inteligente y muy peligrosa por ser muy inteligente y muy listo, claro, y sobre todo para su objetivo. Claro que sí que lo es, ¿no? Esto sí, a eso no se le puede negar de ninguna manera. Y precisamente porque sabe exactamente eso, él ha entendido perfectamente este concepto de la batalla cultural. Él ha entendido perfectamente que él no tiene que intentar caerle bien al que no le vota. Y toda su acción va ignorando al que no le vota. Al que no. ¿Tú le has visto a él preocupado, aparte de porque salgan casos de corrupción, que tal y que cual, pero ¿tú crees que a él le importa de verdad lo que diga El Mundo o El Español o El Debate o el Voz Populi o el Libertad Digital? No, para nada, Nada. para nada. ¿Qué es lo que hace él? Boom, él lo que hace es estar constantemente con un objetivo clarísimo, y toda su acción de gobierno y toda su acción personal está orientada hacia eso y lo hace de manera muy inteligente y, como has dicho tú, precisa y consistente. Claro. ¿Crees que también esto se debe también un poco a que se haya debilitado la oposición? Sí, claro, él cuando se ve debilitado, recordemos una cosa importante, el Pedro Sánchez que yo conocí no tenía esta ideología. Para nada. Pedro Sánchez era el moderado de las tres opciones que había para la candidatura a las primarias del PSOE. Era el que venía del establishment, del sector, de haber estado en Caja Madrid, que esto también te lo han quitado del currículum rápidamente, como lo de la sauna, ¿sabes? De haber estado en Caja Madrid, de haber estado una persona que venía era el candidato de Manchuria de los moderados, ¿de acuerdo? Pedro Sánchez adopta el Grupo de Puebla vía la influencia de Zapatero para perpetuarse en el poder. Él adopta, él ve que eso que ellos llaman la polarización, que es la ideologización de la población española, ¿de acuerdo?
la adopta rápidamente, elimina el personaje Pablo Iglesias, elimina los personajes que le van haciendo sombra, adopta esos mensajes de justicia social y todo eso que ni se cree, ni se creía, ni se creerá, y tal y cual, se convierte en una especie de póster hacia el exterior del Grupo de Puebla, de la Agenda 2030, de todo esto, y crea un personaje que ideológicamente está constantemente generando esa narrativa de los míos contra los míos son el pueblo, yo soy el pueblo y el pueblo son los míos y los demás son un peligro para la democracia, ¿no? Claro. Los que no me votan son un peligro para la democracia. Claro. Y claro, el centro derecha comete el error de abandonar la batalla cultural y los principios y valores del conservadurismo y del liberalismo. Se presenta como el contable del destrozo económico del previo, acude a este concepto equivocado de la tecnocracia, que en realidad no existe, y claro, cuando tú no tienes unos baremos morales en los que estás circunscribiendo tu actividad, pues obviamente estás mostrando una debilidad que te lleva siempre a responder a la narrativa del otro, ¿de acuerdo? Pedro Sánchez y la izquierda lideran constantemente el mensaje hacia los ciudadanos y el centro derecha y la derecha reaccionan, siempre están reaccionando, no están liderándolo. Lo han empezado a liderar ahora modestamente en algunas cosas, pero hace mucho tiempo que ha sido ese avance ideológico. Entonces, el centro derecha se abrazaba a la idea mágica de que iba a volver un PSOE que desapareció hace mucho tiempo, más de 2 décadas, ¿sabes? Yo siempre digo que ese concepto del PSOE moderado solamente existe en la última planta de Génova 13, ¿sabes? Es una cosa del pasado que ni siquiera los antiguos líderes del PSOE reconocen, ¿de acuerdo? Entonces, el centro derecha parece como obstinado en la idea de que tiene que no es que no pueda dar la batalla cultural, de que no quiere y no debe darla. Y eso es un error. Es un error. Claro. Es un error. Claro. Voy a preguntarte, porque después quiero hablar contigo un poco sobre tu libro, el último libro que has sacado, pero antes de nada quiero preguntarte muy cortito. Un tema que tenemos en España también ahora, que está muy a fuego, porque se está sacando a la palestra cosas muy extrañas que se hace con ellos, es el tema de los impuestos. Sí. ¿Crees que hoy en día en nuestro país los impuestos están empezando a ser un problema o cómo crees que está pasando ahora con los impuestos? No, los impuestos son un problema en España desde hace mucho tiempo porque España tiene una fiscalidad de país rico siendo un país pobre. O sea, España tiene una fiscalidad que constantemente los gobernantes la comparan. Es que tenemos impuestos más bajos que Francia o impuestos más bajos que Bélgica. A ver, una gracia. Compararte con unos que son unos infiernos fiscales, ¿de acuerdo? Y además, sin tener en cuenta que España no es un país, se dice siempre, España es un país de pymes. No, España es un país de microempresas, mi querido amigo. España es un país de microempresas. España no es un país de grandes empresas. Las grandes empresas españolas son más pequeñas y son menos que en países comparables. Y España es un país que tiene una gigantesca tasa de paro y además una gigantesca tasa de economía sumergida. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que ellos acuden a la falacia del concepto de la presión fiscal. Presión fiscal son ingresos fiscales sobre PIB. ¿Vale? Cuanto más pesa el Estado, el denominador aumenta y cuanto más economía sumergida tienes y sigues con elevada tasa de paro y tienes empresas muy pequeñas, esos ingresos fiscales significan que tú y yo pagamos muchos más impuestos con respecto a lo que ingresamos, claro, mientras que el país tiene una fiscalidad que le está ralentizando en cuanto a crecimiento empresarial. Tenemos 50.000 empresas menos de las que había en el año 2019 cotizando, ¿sabes?
Entonces, todo eso son factores que muestran que tenemos una fiscalidad extractiva y confiscatoria, claro. Claro. Sí, de hecho, no se suele comparar con países como Suiza, por ejemplo, Hombre, que podría claro. ser un buen ejemplo. No, pero no hace falta ni compararse con Suiza. Es que tú te has dado cuenta que en la narrativa mediática van desapareciendo comparaciones. En la crisis del 2008, ¿qué era lo que nos decían siempre? Estamos mejor que Portugal, estamos mejor que Grecia, estamos mejor que Portugal, estamos mejor que Grecia. ¿Has visto cómo ha desaparecido Portugal y Grecia de las comparaciones? ¿Por qué? Claro. Porque Portugal y Grecia, con una fiscalidad más atractiva, con una política más abierta, etcétera, lo están haciendo mucho mejor que España. Entonces, lo mismo que me pasaba a mí cuando yo venía en la época de Franco a España desde Inglaterra y me decían, oh, qué miedo, vienes de Inglaterra, nos han dicho que aquello está fatal, mientras aquí estamos maravillosamente. Y yo decía, no, 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 you got it wrong, my friend, ¿sabes? Creo que es totalmente lo contrario, ¿no? Claro, pues pasa eso. Fíjate lo que es la propaganda diaria. Vives en el cohete, vives en el cohete. España es el país que más crece del universo. Estamos en la Champions League del universo total. No hay ninguna economía en el sistema solar que lo esté haciendo mejor que España y todo eso. Y claro, dices, pues cualquier persona que tenga una tarjeta de Air Europa o de Iberia Plus y que viaje, pues sabe que eso es mentira. Claro. Vamos a hablar un poco de tu libro, del nuevo libro que acabas de sacar, El nuevo orden económico mundial. Exactamente. Háblanos un poco, ¿qué tiene ahí para nosotros? Porque me imagino que toca todos estos temas y no solo a nivel España, sino que abre fronteras. Porque una cosa, claro, de la Sí, que no hemos hablado, al final nosotros hablamos de España, pero, o sea, dependemos mucho también de Europa, Estados Unidos, etcétera. O sea, hoy en día el mundo, claro. España casi es lo de menos comparado con todo lo que hay detrás. Es cierto que España es lo de menos, pero también era lo de menos en mi época, cuando yo empecé a trabajar. Era todavía más lo de menos. Claro, Era una anécdota. Y precisamente porque no éramos nada, ¿sabes? Teníamos ese objetivo de ser algo. de ser algo. ¿Qué es lo que digo en el libro? En el libro intento explicarle de manera sencilla al lector medio qué es lo que está pasando en el mundo para que esté aumentando el descontento social, por qué la destrucción de la clase media, qué es todo esto del wokismo, qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China, qué es lo que ha ocurrido con respecto a la tecnología, a la energía, a la política monetaria, etcétera, que ha cambiado y que está cambiando el mundo, ¿no? Y hablo de las dos tendencias, ¿no? La del Estado depredador, que comentábamos ahora, que utiliza a los ciudadanos y a las empresas como cajeros automáticos y se presenta como señor feudal más que como Estado facilitador, y la tendencia de las ideas de la libertad que están empezando a ser una réplica y una contra-revolución contra eso que alguna gente ha llamado el globalismo, que a mí no me gusta como palabra, pero que en realidad lo que es el estatismo, es la reunión de líderes decidiendo el futuro a 30, 40, 50 años de centenares de millones de personas sin que nadie haya elegido nada de lo que dicen, ¿no? Claro. Para escribir ese libro, una vez ha salido, ¿hay alguien que te haya puesto trabas o tú has notado que haya habido obstáculos para sacarlo? No, yo no he tenido ningún tipo de traba para sacar el libro. He tenido todo el apoyo, por supuesto, de mi editorial y todo el apoyo en general. Ahora, fíjate de lo que tú acabas de decir. Yo toda mi vida he tenido el enorme lujo de poder decir mi opinión sobre las cosas con libertad y de hacerlo sin el más mínimo tipo de impacto, etcétera. Yo solamente en mi vida he sufrido un intento de veto, cancelación y que tuviera efectos negativos, profesionales o personales, mi opinión, cuando ha aparecido el presidente Trump y con el tema de Israel. Nunca antes, nunca, ni siquiera con la primera administración Trump, ni siquiera, ¿eh? Una cosa, o sea, lo que quiero mostrar con esto es ese riesgo que tiene el dejar que avance esa
neocensura y esa neoinquisición que tiene como objetivo no solamente ningunear y vetar y cancelar la opinión del disidente o del que piensa diferente, sino además cancelarlo civilmente. Eso solamente lo he visto ahora, pero no por el libro. Claro. Se habla también de este tema en el libro, Sí, de todo lo que está sucediendo en Israel, Trump totalmente. Sí, actualmente, etcétera. hay un capítulo sobre Israel, hay un capítulo sobre el avance de esto que ya, de esta neocensura y neoinquisición, que es el wokismo. Hay capítulo sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y por qué ha ocurrido el mayor regreso en la historia de la política de un político como ha sido el de Trump, después de que aparentemente lo diesen por acabado en el año 2021, ¿no? Pues un poco todo eso va incluido dentro de este concepto de lo que está ocurriendo con el nuevo orden económico mundial. Desde el momento. Bueno, yo no necesito, yo creo que publicidad no necesito. Yo, como te decía antes, es más fácil encontrarme que evitarme, así que pues pueden seguirme en mi página web, en mi canal de YouTube y por supuesto en mis cuentas de X que hay en español y en inglés, o sea que un gusto siempre pues compartir ideas con todo el mundo. Qué bueno. Y la última es, ¿a quién te gustaría ver aquí entrevistado en la experiencia podcast? ¿A quién me gustaría ver en la experiencia podcast? Pues mira, ¿has entrevistado a Iván Espinosa Los Monteros? No, y me gustaría mucho, porque Pues creo mira, que es una persona que, más allá de la opinión política que pueda tener, creo que es una persona que tiene muy buen saber hablar y creo que se puede aprender muy bien mucho de ella. Y pues ya te mira, yo digo, creo que es una persona que merece la pena entrevistarse precisamente porque a lo mejor pues me parte alguien con ideas preconcebidas sobre su afiliación política por un partido. claro, Y a lo mejor te pasa pues lo mismo que le pasa a tanta gente conmigo o con otros, que en el momento en el que te olvidas de las siglas a las que ha podido estar adscrito en algún momento, yo brevemente, él durante un poco más de tiempo, pues te darás cuenta que es una persona que merece la pena escuchar. claro, qué bueno. Pues sí, lo intentaré, a ver si se anima, que seguro que será un capitulazo. Muy bien, pues Pues un Daniel, lo gusto. dicho, encantadísimo de que hayas estado aquí. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito más de cómo está la situación, tanto económica como política de nuestro país. Y espero que tú también te lo hayas pasado bien y hayas estado a gusto. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Daniel.